Muy bien, Dios los bendiga. Estamos analizando, detallando o subrayando muchos aspectos que sucedieron en el momento de la cruz, y hemos estado usando el pasaje de Isaías 53, y voy a leer desde el 1 al 6, es donde hemos estado hablando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, cuando nos detenemos en un pasaje tratando de escudriñar, de encontrar el contenido, hay varios factores que nos ayudan a obtener lo que estamos buscando cuando nos detenemos allí. Y bueno, hay algunos factores muy útiles, como buscar la causa de lo que está mencionando aquel pasaje. Igualmente, buscar un efecto que viene a raíz de algo que lo ha causado. También es importante encontrar un propósito en lo que se está diciendo. ¿A dónde me lleva? ¿Qué quiere hablarme? ¿Qué quiere mostrarme? Y también un factor más es encontrar que hay una solución, un plan, un proyecto que se nos ofrece. Y un factor más importante, ¿cuál es el resultado? Bueno, cuando nos hablan del Evangelio, nosotros damos testimonio de un cambio que ha venido en nuestra vida, y ese cambio es el resultado. Pero hablamos, ¿qué fue lo que nos motivó? ¿Cuál fue la causa que nos llevó a buscar a Dios, a aceptar a Cristo? ¿Cuál era el efecto que estábamos recibiendo por el estado de nuestra vida? Y así nuestro testimonio encuentra estos factores. Y vamos a ver este pasaje en Hebreos capítulo 2. Les ruego que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 2, desde el 10 en adelante. Dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, el autor de la salvación y el que fue sometido a tantas aflicciones fue Jesucristo. Y dice que convenía aquel que llevó a cabo este plan, este proyecto de salvación, pero que tenía que preparar y perfeccionar al que sería al autor de nuestra salvación. Está hablando de Cristo y sigue diciendo:
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Bueno, el Señor nos llama sus hermanos, por eso pertenecemos a la familia de los hijos de Dios, y por eso también nos llamamos entre nosotros los cristianos hermanos, porque hay una afiliación espiritual o un vínculo espiritual, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, en toda esta declaración, pues es el plan de Dios que Él preparó, que Él ideó, diseñó y lo llevó a la práctica, y todo su plan estaba en Cristo. Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y dice, porque convenía. ¿Y por qué convenía? Bueno, no podemos encontrar una respuesta en toda la Biblia más que el amor de Dios por nosotros. Él nos hizo criaturas conforme a su imagen y semejanza. Y Él no renunció a su plan de llevar muchos hijos a la gloria cuando el pecado entró en el mundo. Cuando el pecado entró en el mundo, Él diseñó este plan, este proyecto basado en alguien que vendría a cumplirlo. Bueno, esta es la razón por la que estamos viendo este pasaje, mencionando tantos detalles de sus aflicciones. Sus aflicciones lo probaron, lo aprobaron, ¿verdad? En su perfección, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, pero aquí vemos que el que preparó ese plan en Cristo Jesús fue el Padre. Él quería llevar a todas las personas, a todos los que han venido a este mundo, llevarlos a la gloria. Y Él está trabajando en ese plan. Nosotros venimos a Cristo por encontrar un llamado, una influencia, una propiciación, algo que Dios fue preparando. Y en el momento de recibir a Cristo, su proyecto empezó a cumplirse en nosotros. Menciono estas cosas porque si no encontramos ese propósito para ver los sacrificios de Cristo, ¿cuál fue el móvil que llevó a Dios a preparar un plan así tan cruel, tan cruento? Bueno, era el precio. Era el precio que habría que llevar su proyecto de salvación. También es importante en este pasaje de Isaías capítulo 53 darnos cuenta que aquí concurren todas las doctrinas del Evangelio, de la gracia y del amor de Dios en Jesucristo. Es muy común hablar de estas doctrinas o mencionarlas cuando estamos hablando de la muerte expiatoria o propiciatoria de Cristo. De alguna manera mencionamos alguna de estas doctrinas, pero todas al mismo tiempo se cumplieron. Su plan perfecto, su proyecto perfecto. Y bueno,
tenemos doctrinas como la redención, que es el precio que habría que pagar por la salvación de un perdido o de los perdidos. El precio o el pago, la redención, por eso se le llama a Él nuestro Redentor, porque solo Él tenía con qué pagar nuestra liberación, nuestra salvación. Entonces esa es una doctrina que encontramos cuando hablamos del Evangelio, el perdón de pecados. ¿Cómo es posible que Dios perdone a un pecador que es completamente condenado, reo de muerte, predestinado por la misma ley de Dios? Bueno, en Cristo descansa el perdón de pecados. La expiación, un sacrificio expiatorio. La expiación es una manera en que la ley de Dios encontró para quitar nuestra culpa, pero no nomás quitarla, ponerla sobre alguien. Cristo fue el cordero expiatorio al que le echaron nuestra culpa. Y entonces en el sacrificio de Cristo se cumplió eso. Por eso la ley de Dios ha sido satisfecha, porque mi culpa se echó sobre Él. Bueno, Él es el cordero de la expiación. La salvación, bueno, es cuando ya no hay nada que me condene, porque yo ya no tengo culpa. ¿Por qué? Pues porque por la fe yo acepté al que la llevó. Él se ofreció a llevarla, pero está de por medio mi voluntad si yo la quiero aceptar. Bueno, cada uno de nosotros es enfrentado a esa decisión si quiere apropiarse de esa salvación, de que se le quite su culpa, de obtener a alguien que haya pagado por sus pecados, alguien que le puede perdonar sus pecados. Bueno, la salvación también oímos frecuentemente la justificación. La justificación es cuando la ley de Dios ya no tiene nada contra un pecador, justo ante la ley de Dios, justificado, porque trae un sacrificio que pagó por él, porque trae un perdón de pecados, porque se llevó a cabo la redención, porque él ya es salvo de una condenación. Entonces Dios pone un sello que se llama justificado por la fe en Cristo Jesús. También en él concurre la sustitución. Bueno, el justo por los injustos. La ley de Dios tendría que aceptarlo, tendría que agradarse de un sustituto perfecto. Y bueno, la ley de Dios aprobó esa sustitución en mi lugar, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. La propiciación. Qué maravilloso es esto. Es cuando Dios prepara todo desde la eternidad. Él preparó todo esto. Y aún sabía que el hombre en su primer generación se iba a convertir en pecador y toda su descendencia. Bueno, propiciar es que Dios prepara, provee todo lo necesario para que uno llegue a Cristo. Sencillamente nos guardó, nos cuidó, nos dio el ser que tenemos en el vientre de nuestra madre, enfermedades. ¿Cuántas cosas Él propició para que llegara el momento de que yo recibiera a Cristo? Además de todas las providencias que Él tuvo, testimonios, oír la palabra aquí o allá. Todo eso es que Él propició. Y eso es parte continua en el plan de Dios. Él siempre está propiciando o preparando o haciéndonos el camino, la propiciación, la reconciliación. Bueno, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos en nuestra mente, haciendo
malas cosas, pero que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Bueno, Dios quitó la separación, la enemistad, el odio hacia el pecado en el cual yo estaba aferrado. Me llevó a un arrepentimiento, me llevó a aceptar al que podía perdonar mis pecados, me llevó a confiar en Él, de tal manera que Él me puso en una relación personal de padre a hijo. Me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, eso es el enfoque de la reconciliación. Nos dio herencia entre los santificados. Es decir, por ser hijos de Dios, somos herederos y coherederos de toda la gloria, todas las riquezas, toda la vida abundante. Él nos ha dado el veredicto de ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Bueno, por mencionar estas doctrinas, se mencionan, o la doctrina completa desde muchos aspectos, la doctrina del Evangelio. Si no viéramos esto, no entendemos ni podemos valorar la necesidad de aceptar este sacrificio de Cristo. Y a la vez nos dice cuán necesario era y que solamente Él podía proveerlo. Miren, aquí tenemos algunos pasajes donde se menciona el cumplimiento de los anuncios del amor y de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a ver, miren, si ustedes quieren agarrar una de estas citas, tómenla, tengan la lista y el que diga yo tengo esta, la leemos. Y luego en la que sigue yo tengo esta y la leemos. A ver, la primera, Hechos 10:43. Nomás vamos a poner mucha atención, porque estos versículos nosotros los pronunciamos o los mencionamos cuando estamos hablando de Cristo, cuando estamos hablando del Evangelio, ¿verdad? A ver, ¿quién nos lee Hechos 10:42? Sí, a ver. De este dan testimonio todos los profetas. En voz alta un poquito más. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecado por su nombre. Este es el plan de Dios. De él dan testimonio todos los profetas, que los que creyeren estas doctrinas, que él las hizo propicias, ¿verdad? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora la que sigue, Hechos 13:38 y 39. ¿Quién la tiene? ¿Sí, Vicky? 38 y 39. Sí. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Verdad? La ley no perdona, la ley solo condena, ¿verdad? El que se apoya en la ley automáticamente está poniendo pues la espada sobre su cuello, porque la ley solo condena, pero dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Bueno, el siguiente es Romanos 3:21 al 26. Don Pablo, a ver. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el... Sí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Verdad? Aquí está hablando de la redención y de la justificación. La justicia por medio de la fe en Jesucristo. La justicia por medio de la fe en su sangre. Y aquí en el 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. En este tiempo desde que Cristo vino. La justicia de Dios es cumplida solamente a través de Cristo. Y Él nos la regaló, nos la ofrece por medio de la fe en su sangre. Lee el 21 otra vez. 21 y 22. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Verdad? Bueno, la justicia se mostró, se dio a conocer, se anuncia que la justicia de Dios es cumplida en Cristo. Y Dios nos adjudica esa justicia que Él alcanzó por la fe en su sangre, en quien tenemos redención por medio de la fe en su sangre. Redención es pago, justificación es declarado justo. Bueno, vamos a ver Lucas 24:46. ¿Quién lo tiene? Marlene, ¿sí? Adelante. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Sí, el que sigue. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Sí. Así está escrito y así fue necesario. Fue necesario para perfeccionar por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día de los muertos y que se predicase en su nombre. En el nombre de Jesús es donde Dios nos otorga el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver Romanos 5, 7 al 10, Américo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros. Ese fue el motivo, la motivación que lo llevó a ofrecernos este sacrificio. Y nos queda todavía Levítico 17:11. ¿Lo tienes, Dora? 17:11. Sí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Hasta ahí. Bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento todavía no venía Cristo. Había un altar terrenal, un altar que estaba en el templo, y ahí se ofrecían los sacrificios, pero la ley era la misma.
La vida de toda carne en su sangre está, y yo la he dado para hacer expiación, o para quitarles la culpa a ustedes y ponerla sobre ese sacrificio que traen. Bueno, esto se cumplió perfectamente en Cristo. La misma sangre de Cristo nos quita la culpa, pero no la quita y la desaparece, sino Dios no sería un Dios justo que castiga el pecado, sino que nuestra culpa la puso sobre su Hijo Jesucristo para ser justificados, o que la ley nos apruebe. Bueno, estamos viendo algunos pasajes cuando leemos la Biblia, está hablando de este plan perfecto, de todas las maneras integrales. Era un plan que integraba muchos aspectos para que fuera un plan perfecto. Cuando estamos hablando de la reconciliación, de la redención, de la propiciación, de la justificación, del perdón de pecados, estamos hablando de muchos aspectos, y todo ese era un plan perfectamente integrado para que pudiera ser perfecto el plan de salvación para nosotros. Y cada uno de esos elementos, todos se cumplieron en Cristo, al mismo tiempo, en la cruz. Ahora, pues vamos a ver por qué dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel que habría de llevar muchos hijos a la gloria. Bueno, su conveniencia es que Él no nos desechaba, no nos podía desechar. Su amor por nosotros le llevó a pensar y preparar este plan. Él nunca renunció. Nosotros venimos a este mundo porque Él quiso darnos el ser que tenemos, pero ya tenía su proyecto de salvación, porque desde la fundación del mundo, dice en Primera de Pedro, que Cristo fue el Cordero preparado para la expiación desde antes de la fundación del mundo. Dios quería llevarnos, cada persona que camina en esta ciudad, que tiene un hogar, que va a la escuela, que va a la tienda, cualquier persona, Dios tiene sus ojos sobre él. Y el plan preparado de Dios es llevarlo a la gloria, no condenarlo de todo aquello de que por la ley de Moisés no puede ser justificado. En Él es justificado todo aquel que cree, y que habría de preparar por aflicciones al autor de nuestra salvación. Miren, aquí vamos a ver unos pasajes que hablan de ese gran motivo que llevó a Dios. Efesios 1, 3 al 7. ¿Quién lo lee, por favor? Sí, Vicky. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, es correcto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjense qué pasaje tan hermoso. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer una pequeña pausa para entrar en la segunda parte. Américo.